Saludos a todos. Hoy comenzamos una nueva asignatura, Psicología Médica, a través de la cual estudiaremos contenidos relacionados con el estrés, las alteraciones psíquicas más frecuentes y las técnicas psicoterapéuticas de utilidad en la práctica médica. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de caracterizar la asignatura Psicología Médica a través de sus objetivos, unidades temáticas y sistema de evaluación. Explicar la relación entre el soma y la psiquis. Argumentar la influencia del estrés en el proceso salud-enfermedad, teniendo en cuenta las concepciones principales y el estado actual del tema, y describir los moduladores psicosociales de la respuesta de estrés. Esta asignatura tiene como campo de acción el individuo y la familia en los escenarios de la profesión y se encuentra estructurada en 3 temas, distribuidos en 4 semanas, los que incluyen contenidos relacionados con el estrés, las alteraciones psíquicas y las técnicas psicoterapéuticas de utilidad en la práctica médica. Al culminar cada tema, se realiza la evaluación a través de un seminario problemático y se destinan 4 horas para el examen final. Los objetivos de la asignatura Psicología Médica están dirigidos a interpretar la influencia del estrés en el proceso salud-enfermedad, a partir de la relación soma-psiquis y el vínculo del estrés con la personalidad y la enfermedad. Explicar las alteraciones psíquicas frecuentes en la práctica médica, a partir de su relación con las funciones cognitiva, afectiva y conativa en determinadas enfermedades. Diagnosticar los síndromes psíquicos frecuentes en la práctica médica, a partir de los niveles de funcionamiento psíquico y sus diferencias con los síndromes cerebrales. Y aplicar las técnicas psicoterapéuticas a partir de su utilidad en el tratamiento y rehabilitación del paciente. Es necesario recordar que el paso del nivel biológico al psicológico y social se produjo cuando el hombre primitivo sintió la necesidad de agruparse, de desarrollar instrumentos de trabajo, de transmitir sus experiencias a través del lenguaje y de aceptar normas elementales de convivencia. De esta forma, mediante el trabajo que agrupó al hombre con fines colectivos en la comunidad primitiva, el primate se transformó en hombre y se alcanzó el nivel psicológico, social, cultural y espiritual. Los niveles biológico, psicológico, social, cultural y espiritual están interrelacionados. Cada nivel superior influye sobre los inferiores y regulan la actividad del hombre. El término psicosocial utilizado en la literatura es equivalente a los componentes espiritual, cultural, social y psicológico, excluyendo el nivel biológico. Toda enfermedad se expresa en diferentes proporciones en los 5 niveles. De esta forma, una afección determinada por factores predominantemente genéticos, como por ejemplo la diabetes mellitus, se manifiesta en mayor proporción en el nivel biológico, pero las limitaciones que impone y los riesgos que significa afectan los restantes niveles de quienes la padecen. Por otra parte, una afección psíquica se expresa en el nivel somático por diferentes disfunciones, como la constipación y pérdida de peso, y repercute en lo social, cultural y espiritual, al reducir la capacidad laboral, creatividad y disfrute de la persona, así como sus potencialidades espirituales en las relaciones humanas. De la misma manera, una guerra que incide primariamente en el nivel social afecta la integridad del ser humano. Ahora bien, nos preguntamos,
¿Cómo se produce la relación soma-psiquis? La respuesta es que existen vías de conexión biopsicosocial, cultural y espiritual que relacionan la actividad psíquica con el resto de los componentes de la integridad del ser humano, las que son la vía neuromuscular, la neurovegetativa y la vía neuroendocrina. La vía neuromuscular, que relaciona el sistema nervioso central con el sistema músculo-esquelético y la piel a través de los nervios cráneoespinales. Esta vía es responsable de molestias desagradables secundarias a la tensión muscular, como temblores, agotamiento, mialgias y alteraciones tróficas de la piel, como la alopecia. La vía neurovegetativa es la que relaciona las funciones psíquicas con la actividad visceral. El medio social repercute sobre la neocorteza a través de los órganos de los sentidos, lo que determina el fenómeno psíquico y aporta los componentes psicosociales de esta unidad. La neocorteza establece conexiones con el sistema límbico, donde ya existen representaciones vegetativas corticales y hay importantes centros vegetativos. De esta forma se determina la relación del sistema nervioso central con los sistemas simpático y el parasimpático. Y por último, la vía neuroendocrina, que enlaza a través del hipotálamo o hipófisis el nivel psicológico con los influjos hormonales. El hipotálamo, gracias a sus relaciones anatómicas y funcionales con la hipófisis anterior y con la posterior, es responsable de las influencias estimuladoras de la producción de hormonas del crecimiento, tirotrofinas, corticotrofina y gonadotrofina, que se forman en el lóbulo anterior, así como de las hormonas antidiurética y oxitocina del lóbulo posterior. Los sistemas neurovegetativo y neuroendocrino constituyen el enlace fundamental que posibilita la unidad biopsicosocial. Una vez conocidas las vías a través de las cuales se produce la relación soma-psiquis, resulta fácil comprender la repercusión psicosocial de las afecciones predominantemente somáticas y la repercusión somática de las enfermedades predominantemente psicosociales. En el caso de las enfermedades predominantemente somáticas, repercuten tanto en el nivel psicológico, manifestando angustia, inseguridad, depresión, como en el social, el cultural y espiritual, donde producen dificultades en las relaciones interpersonales y obstaculizan el disfrute de actividades recreativas, culturales y laborales, así como virtudes y responsabilidades del campo de la espiritualidad. Por otra parte, la repercusión somática de las enfermedades predominantemente psicosociales se explica por las vías que permiten que situaciones que ocurren en el ámbito psicosocial produzcan alteraciones funcionales y estructurales en diferentes aparatos, órganos y sistemas, como por ejemplo algunos trastornos osteomioarticulares, digestivos, cardiovasculares, ginecológicos y sexuales, entre otros. El término estrés proviene del inglés y tiene su origen en la física, donde es considerado como una respuesta dentro del objeto, inherente a su estructura y provocada por una fuerza externa. Jacques Bernard, fisiólogo francés, lo introduce en la medicina en el siglo XIX, al referirse a la estabilidad del ambiente interno, con independencia de los cambios en el ambiente externo. En 1932, el también fisiólogo estadounidense Cannon lo relaciona con el proceso de homeostasis, al referirse a los procesos fisiológicos coordenados que mantienen la mayor parte de los estados constantes del organismo. Más tarde, influenciado por las ideas de Bernard y Cannon,
Hans Selye, fisiólogo húngaro-canadiense, definió al estrés como una respuesta general del organismo ante cualquier demanda, o sea, ante cualquier estímulo estresor o situación estresante, en su concepción del síndrome general de adaptación o síndrome de estrés biológico. Sobre los antecedentes históricos de los estudios del estrés, les recomendamos profundizar en el capítulo 1 del libro Estrés, un enfoque integral, que aparece en la bibliografía básica del CD. Los estudios del estrés han ido en tres direcciones fundamentales, conformando tres grandes enfoques o concepciones. El estrés como respuesta psicobiológica del organismo, también llamada enfoque fisiológico. El estrés como estímulo, visto como un agente o acontecimiento vital. Este es el enfoque sociológico. Y por último, el estrés como un proceso de transacción entre el individuo y el medio, modulado por diferentes variables de carácter cognitivo-conductual y personal, el llamado enfoque psicológico. El enfoque del estrés como respuesta psicobiológica centra su atención en los cambios fisiológicos que se producen en el organismo. Tiene su base en el modelo de Selye, que identificó tres fases en la respuesta fisiológica al estrés: alarma, resistencia y agotamiento. El organismo se alerta y surge la reacción de alarma, lo que desencadena la actividad autónoma, presentándose así la etapa de resistencia. Si esta actividad dura demasiado, se produce el daño, ocurre el colapso y surge la fase de agotamiento. Los sistemas del organismo implicados en la respuesta de estrés son el sistema nervioso central y neurovegetativo y el sistema endocrino, con particular acción de las glándulas suprarrenales, corteza y médula, quienes segregan las llamadas hormonas de adaptación u hormonas del estrés, que preparan las reacciones fisiológicas de ataque-huida. A estas concepciones se le critica que basan su modelo en la explicación fisiológica, sin tener en cuenta el proceso más complejo de la adaptación social. El enfoque del estrés como un agente o acontecimiento vital se centra en los estímulos y otorga importancia central a las situaciones que lo provocan, es decir, situaciones estresoras o estresantes. No solo los agentes patógenos biológicos son causa de enfermedad, sino que estímulos ambientales estresores son capaces de enfermar al hombre. Este enfoque se sustenta en que todo cambio vital es de por sí estresante. Los eventos vitales han de ser importantes para producir estrés. Ejemplo, la entrada del niño a la escuela, fallecimientos. Y el estrés psicológico resultante es un factor principal en la aparición de trastornos y enfermedades. El carácter estresante de una situación está determinado por la situación y los factores propios de la persona en la cual ocurre, especialmente por la valoración cognitiva que se haga de la situación. El análisis del estrés, a partir de su concepción como estímulos, llámense situaciones o eventos vitales, debe hacerse con cautela, ya que en la actualidad se conocen todos los factores que confieren carácter estresante a una situación, entre los que están la novedad del evento, su predictibilidad, el apoyo social y la controlabilidad, así como por el desarrollo de los modelos cognitivos del estrés. El enfoque psicológico del estrés lo concibe como un proceso de transacción entre el individuo y el medio, modulado por variables de carácter cognitivo-conductual y personal. El modelo transaccional propuesto por Lazarus tiene en cuenta la valoración y el afrontamiento individual, en el que cualquier situación o estímulo estresor que es percibido como amenaza desencadena estrategias cognitivas y emocionales que tratan de eliminar este peligro potencial
o regular emocionalmente el ajuste personal a este estresor. Para profundizar en estos aspectos, debe revisar los artículos Estrés, Salutogénesis y Vulnerabilidad y Estrés hacia una integración del concepto, que aparecen en el CD de la asignatura. Pasaremos ahora a definir la tensión y la ansiedad, términos muy relacionados con el estrés. La tensión es un estado de excitabilidad normal de causa conocida y de la cual la persona se recupera por los mecanismos neurohormonales habituales, que aparece ante situaciones cotidianas de la vida y no conlleva a desajustes conductuales. Ejemplo, el estado de excitabilidad que siente un estudiante ante la realización de un examen oral. La ansiedad es un estado patológico del organismo que se expresa desde un síntoma hasta una enfermedad. No presenta causa conocida. Siempre se acompaña de alteraciones neurovegetativas. Manifiesta alteraciones conductuales y cognitivas y requiere de tratamiento para su recuperación. Ejemplo, la impaciencia e intranquilidad que siente una madre ante la incertidumbre de no tener noticias de su hijo. Ahora bien, el estrés es un fenómeno complejo que requiere un estudio multidisciplinario. Basados en las actuales concepciones, asumiremos la definición que considera el estrés como el proceso de interacción entre el individuo y su entorno, que se produce cuando el sujeto evalúa determinadas situaciones ambientales como amenazantes o desbordantes de sus recursos, poniendo en peligro su bienestar. Este proceso se fija en emociones en función de determinados componentes personales y especialmente del carácter de las demandas, de los motivos centrales del individuo, de su autovaloración y de sus recursos y estrategias para afrontarlas, que se desarrollan a lo largo de su experiencia vital. Las clasificaciones más comunes del estrés se basan en el origen del estímulo. Según este, existen 4 tipos. Estrés psicológico, que es producido por estímulos emocionales o perceptuales, como pérdida de afecto, seguridad y, en general, situaciones amenazantes desde el punto de vista físico o moral. Estrés social, producido por restricciones culturales, cambio de valores, migraciones, entre otros eventos. Estrés económico, dado por restricciones económicas, desempleo u otros aspectos en este orden. Y el estrés fisiológico, que es producido por agresiones físicas, químicas, bacterias, virus u otros agentes que actúan sobre el organismo. Los estudios actuales del estrés plantean que tiene las siguientes características. Es un tipo de interacción individuo-ambiente en el que es necesario estudiar los 2 polos. Carácter dinámico, como un sistema de retroalimentación. Se destacan una serie de variables mediadoras entre los estímulos estresores y las respuestas de estrés, como son evaluación cognitiva, afrontamientos, controlabilidad, comunicación interpersonal y apoyo social, entre otras. Se consideran las emociones como la ansiedad, depresión y la ira estados fijados en determinados momentos o niveles del proceso de estrés. Hacen énfasis en la caracterización de variables psicológicas moduladoras especialmente personales y generan variados procedimientos de manejo e intervención que deben ser consecuentemente aplicados. La respuesta de estrés es una respuesta del organismo a cualquier cambio ambiental externo o interno mediante el cual se prepara para hacer frente a posibles demandas que se generen como consecuencias de la nueva situación y se expresa a nivel psicológico, manifestada porque la persona se siente tensa, fisiológico, cuando se acelera el pulso, la tensión arterial, y bioquímico,
ya que se alteran sustancias del organismo. La respuesta de estrés de una persona depende de demandas objetivas del medio, es decir, de la situación, percepción que tiene de la misma y recursos o habilidades de que dispone para enfrentarse a ellos. Los mayores efectos psicológicos benéficos de la respuesta de estrés se producen en la fase de resistencia en dependencia de las valoraciones de la persona sobre la utilidad del estresor, su capacidad de resistencia y su necesidad de enfrentarse a desafíos, mientras que los efectos dañinos se presentan y mantienen generalmente en la fase de agotamiento y varían mucho de una persona a otra. Los efectos dañinos de la respuesta de estrés sobre la psiquis pueden ser agrupados en cognitivos, emocionales y conductuales. Entre los cognitivos están la disminución de la concentración y la atención, deterioro de la memoria y de la capacidad de organización y planeación, pérdida de objetividad y capacidad crítica. Los patrones de pensamiento pueden volverse confusos e irracionales. Dentro de los emocionales se encuentran el aumento de la tensión, cambios en rasgos de personalidad y preocupación por apariencia física, debilitamiento en códigos de conducta y control de impulsos sexuales, aumento de explosiones emocionales, depresión y sensación de impotencia e incontrolabilidad de los actos propios, pérdida de la autoestima con sentimientos de incompetencia. Y por último, los efectos conductuales, que se manifiestan con el aumento de problemas en la comunicación y el habla, disminución de interés y entusiasmo por objetivos y metas vitales, aumento del ausentismo e impuntualidad al trabajo, aumento del consumo de drogas y sustancias psicoactivas, descenso en la energía corporal, alteración de los patrones de sueño, adopción de soluciones superficiales y de carácter provisional, aparición de patrones de conducta extraños, conductas impredecibles, manerismos y suicidio. Por otro lado, entre los efectos dañinos de la respuesta de estrés sobre el organismo están las provocadas por las reacciones lentas, duraderas y continuas, caracterizadas por la secreción de cortisol, las que producen hiperglicemia, acidosis, deshidratación, anomalías electrolíticas, aumentando las consecuencias inmunosupresoras, el fraccionamiento de proteínas y los procesos de lipólisis, glucogénesis y citogénesis. Mientras que ante situaciones prolongadas de tensión constante, se produce una respuesta de estrés crónico que afecta desfavorablemente por modulación del sistema límbico. Se activa crónicamente la secreción de hormona adenocorticotrópica y también de endorfinas, produciéndose más cortisol inmunosupresor. Una vez planteados elementos de las concepciones actuales del estrés, se pueden estudiar los moduladores psicosociales de su respuesta, como son los estudios de cambio de vida, la personalidad, procesos de afrontamiento, apoyo social y controlabilidad. Se considera un cambio de vida cuando está presente un cambio del patrón de vida de las actividades de la persona, ya sea para bien o para mal, cuando no es deseado lo que acontece o cuando produce malestar. El carácter estresante de los cambios que ocurren en la vida de las personas está definido por normas grupales, las que pueden cambiar de grupo a grupo y en el tiempo. Existen 4 factores que deben considerarse para conocer qué son, en realidad,
las cuantificaciones de cambio de vida y sobre qué limitaciones deben interpretarse. Estos factores son el cambio y la adaptación, pues se conoce que la repetición provoca habituación y disminuye así el carácter estresante del evento. Por ejemplo, la adaptación de las personas que han migrado frecuentemente. El efecto protector de las relaciones sociales, ya que las relaciones con los semejantes puede tener un efecto modificador sobre las consecuencias del estrés, por lo que es imprescindible evaluar el ambiente social en que la persona vive. Por ejemplo, el apoyo familiar ante una situación de desastre o pérdida. La anticipación del estímulo o la imposibilidad de hacerlo, pues determinará la percepción del grado de control que se tenga sobre las adaptaciones necesarias para mantener las relaciones de equilibrio con el ambiente. Y por último, el grado de control que se tenga sobre el posible cambio o las repercusiones de este. La personalidad, ya estudiada por ustedes en la asignatura La Psiquis en el proceso salud-enfermedad, es otro de los moduladores psicosociales, la que se expresa en los modelos de vulnerabilidad al estrés, entre los que están los patrones de personalidad tipo A, B y C, y los modelos salutogénicos, entre los que están la personalidad resistente, la autocurativa y el modelo de sentido de coherencia, que tienden a proveer de recursos contra la posibilidad de enfermar y de propiciar cierta resistencia al distrés emocional generador de trastornos. Usted debe revisar el tema 4, personalidad, de la asignatura La Psiquis en el proceso salud-enfermedad y profundizar en el artículo Estrés, Salutogénesis y Vulnerabilidad que aparece en el CD de la asignatura. Otro de los moduladores de la respuesta de estrés son los procesos de afrontamiento, que constituyen esfuerzos intrapsíquicos que realiza la persona orientados al manejo de las demandas internas y medioambientales y los conflictos entre ellos. Se produce cuando la persona no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar la situación estresante. Es un proceso cambiante en el que constantemente se llevan a cabo reevaluaciones de las situaciones que conducen a modificaciones en la conducta. Es necesario puntualizar que afrontar no significa dominar ni tampoco fracasar. Es la búsqueda de estrategias para lograr un resultado determinado ante una situación. Se describen dos tipos de estilos de afrontamiento. La orientación en el problema, llamada acción directa, que ocurre cuando las personas dirigen sus esfuerzos a la manipulación del problema para aminorar sus efectos o eliminar sus causas, como es la consideración de diferentes alternativas y la posibilidad de aplicar las soluciones. Ejemplo de ello es que ante un conflicto laboral que causa estrés, la persona afronta su situación cambiando de puesto de trabajo. El otro tipo de estilo de afrontamiento es la regulación emocional, que se refiere al manejo de las propias reacciones de la persona ante la amenaza o la demanda excesiva, es decir, su preocupación por el estado de ánimo o reacciones emocionales. Puede manifestarse a través de la evitación, el distanciamiento, las comparaciones positivas, así como el autorreproche, la culpa y el autocastigo. Ejemplo de ello es que ante un conflicto laboral que causa estrés, la persona afronta su situación manifestando sentimientos de culpa y remordimiento. Estos estilos de afrontamiento resultan exitosos cuando la persona logra un funcionamiento social adecuado, buena adaptación laboral, estados de ánimo positivos y la ausencia o disminución de síntomas fisiológicos.
El apoyo social es otro de los moduladores psicosociales de la respuesta de estrés y consiste en los contactos personales disponibles para una persona a partir de otras personas, grupos y la sociedad y/o los recursos brindados por ellos antes, durante y después de un evento estresante. El apoyo social provisto por el grupo primario de más importancia para la persona minimiza las consecuencias psicofisiológicas de la exposición a una situación estresante. Se reconoce que las personas que viven aisladas o disponen de pocos o malos contactos sociales tienen más riesgo de enfermar o empeorar sus enfermedades. Los lazos de una persona con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo u otros pueden ser fuente de afecto, de recursos o ayudas prácticas y de información. Las personas tienen apoyo social cuando son cuidadas y queridas, son estimadas y evaluadas y pertenecen a una red de comunicación y obligación mutua. Y por último, está la controlabilidad, que es la percepción que tiene la persona del grado de control sobre las transacciones medioambientales o más bien como la posibilidad de ejercer dicho control. Este modulador parte del principio de que la persona puede ejercer control sobre la entrada de estímulos que le obligan a dar una respuesta correcta y es capaz de mantener una activación fisiológica y una ejecución psicológica. Está relacionado con la salud y los estados de ánimo positivos al actuar como mediador contra las condiciones adversas del estrés. Ejemplo de ello es cuando ante el conocimiento de la enfermedad maligna de un familiar, la persona siente que puede controlar las adversidades que ello le provoca. Finalmente, se tratará la relación entre el estrés y la enfermedad, la que se puede analizar desde dos puntos de vista. Primero, considerando el estrés como agente causal en la génesis y desarrollo de la enfermedad. Y segundo, la enfermedad como acontecimiento productor de estrés en la persona, es decir, como agente estresor. El estrés puede ser agente causal de la enfermedad siguiendo dos caminos. Un camino directo, de acuerdo con el cual el estrés produce cambios fisiológicos que conducen al desarrollo de la enfermedad, y el indirecto, en el que el estrés afecta la conducta de la persona y como consecuencia se produce o facilita la enfermedad. El camino directo explica cómo el estrés produciría cambios en el sistema biológico que afectan a la salud, ya que la respuesta fisiológica al estrés es una activación generalizada del organismo que implica una liberación de hormonas, sobre todo catecolaminas y corticosteroides, por el sistema endocrino. Los niveles elevados de estas hormonas tienen efectos negativos sobre el sistema cardiovascular, produciendo cardiopatía isquémica que se manifiesta principalmente como angina de pecho o infarto agudo del miocardio. Las enfermedades que son causadas por el estrés reciben el nombre de trastornos psicofisiológicos o trastornos por somatización. Entre ellas, cabe citar las úlceras de estómago y duodeno, el asma bronquial, la cefalea crónica, ciertas enfermedades de la piel, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer por los conocidos efectos inmunosupresores del estrés. Hay que señalar la importancia que tiene la vulnerabilidad biológica previa, ya que probablemente ni el estrés ni la vulnerabilidad por sí solos puedan explicar la enfermedad, y sea la interacción entre ambas situaciones
la responsable del desarrollo de algunas enfermedades. En el camino indirecto, el estrés afecta provocando cambios en la conducta que a su vez perturban la salud de la persona. Es el caso de la persona que adopta un estilo de afrontamiento indirecto al enfrentar los fracasos amorosos o laborales, deja de comer, duerme mal, bebe alcohol, fuma cigarrillos, todo lo cual va en deterioro de su salud y puede conducir a la enfermedad. Diferentes investigaciones han demostrado que las personas que experimentan altos niveles de estrés tienden a realizar comportamientos que aumentan la posibilidad de afectar su salud. Se considera que del 50 al 75% de todas las enfermedades y accidentes del hombre moderno se relacionan con un exceso de estrés. Otro aspecto a estudiar en la relación estrés-enfermedad es el que considera la enfermedad como acontecimiento estresante y parte del presupuesto que su aparición en la vida de una persona supone siempre una situación de crisis, un acontecimiento estresante. En mayor o menor medida, produce un impacto en la vida del sujeto y una ruptura de su estilo y condiciones de vida, generando una situación de desequilibrio que se denomina situación estresante. A manera de resumen, el estrés no es un fenómeno negativo en sí mismo. No siempre es dañino para la salud, ni se le puede confundir con las enfermedades. Existe el estrés positivo o eustrés, el que ayuda en ocasiones a movilizarnos para obtener las metas que deseamos, experimentar emociones gratificantes, enriquecedoras de nuestra vida espiritual y promotoras de calidad y bienestar. Sin embargo, el estrés perjudicial o distrés se fija en emociones negativas como el miedo, la ira o la depresión. Puede obstaculizar nuestro funcionamiento personal, familiar, laboral y o social e impactar en el sistema neuroendocrino e inmunológico, provocando con el tiempo disturbios y enfermedades. A continuación, le proponemos las siguientes tareas docentes. 1. Elabore un cuadro resumen de las concepciones o enfoques que estudian el estrés, para lo cual debe tener en cuenta A. Tipo de enfoque. B. Principales investigadores. C. Planteamientos fundamentales. D. Investigaciones realizadas. Y E. Señalamientos críticos. Para lo cual, le recomendamos se apoye en la revisión de los artículos Estrés, un enfoque integral y Estrés hacia una integración del concepto que se encuentra en el CD de la asignatura. Dos. Durante la consulta médica en la práctica docente, A. Identifique un paciente que se encuentre sometido a situación estresante. B. Clasifique el estrés que presenta y el estilo de afrontamiento que utiliza. C. Identifique, de ser posible, el modulador psicosocial de la respuesta al estrés que está presente. Y D. Confeccione por escrito la preparación del caso para su discusión grupal. Para lo cual, le recomendamos se apoye en la revisión de la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Para la recolección de la información, utilice la entrevista y la observación.
Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que existe una estrecha relación entre el soma y la psiquis, lo que explica que en la etiopatogenia de las enfermedades interactúan en diferentes proporciones factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales. Según las concepciones fisiológicas, sociológicas y psicológicas del estrés, este ha sido considerado como respuesta psicobiológica del organismo, como estímulo y como proceso de transacción entre el individuo y el medio. El estrés es un proceso íntimamente vinculado a las emociones y al desarrollo personal. Depende de la valoración cognitiva que se haga de los eventos estresantes y de las estrategias de afrontamiento ante las dificultades y problemas de la vida. El estrés no es directamente productor de enfermedad, pero constituye un factor que facilita la instalación y desarrollo de las enfermedades, además de afectar el bienestar y satisfacción con la vida. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron contenidos relacionados con la relación soma-psiquis, las concepciones principales y los moduladores psicosociales de respuesta de estrés, así como su influencia en el proceso salud-enfermedad. En la próxima actividad orientadora se tratarán las alteraciones psíquicas más frecuentes en la práctica médica.